Hola gente, una vez más os doy la bienvenida a un nuevo tutorial sobre Paint Toolside. Hasta ahora ya hemos aprendido lo básico, trucos varios y cómo hacer bocetos y line arts con este programa. Así que hoy ya llegamos a la parte divertida, o al menos para mí, que es colorear. Hay muchas maneras de colorear digitalmente, pero yo os voy a enseñar la que yo utilizo, que en mi opinión es una de las que más agiliza y simplifica todo el proceso que hay que hacer al pintar. Pero antes de nada, os recuerdo que podéis ayudarme a tener más tiempo para realizar tutoriales como este, siguiéndome en la web de Patreon y haciendo una pequeña donación mensual. Si tenéis alguna pregunta, pasad por la web y echadle un vistazo. Bien, pues aquí tenemos ya nuestro line art listo para que lo podamos pintar. Si os acordáis, en el tutorial anterior donde hablé sobre line arts, utilicé un dibujo distinto. Esta vez lo he cambiado porque creo que con algo más así puedo explicar mejor y se puede ver más la diferencia de todos los detalles de lo que os voy a contar ahora, más que con el line art que hice en el anterior, que era mucho más simple, ¿vale? Bueno, la cuestión es que tenemos nuestro line art aquí, ¿sí? Puede ser tanto un grupo de capas como una sola capa. Eso no importa apenas. Lo primero que yo recomiendo es hacer siempre una capa de un color contraste, ahora me explicaré, debajo del line art. Veréis, yo suelo coger un color como azul, gris, oscuro, ¿vale? Y entonces simplemente con el bote de pintura pintamos y así, siempre debajo del line art. Esto, ¿para qué es? Yo lo llamo capa de contraste, cada uno que lo llame como quiera. Esto es porque, imaginaos, vamos a coger el color de la piel, ¿vale? Para pintarle la piel a esta muchacha. Si quito la capa esta de visualización y hago una capa nueva y me pongo a pintar en ella, como que me cuesta distinguir las partes que he pintado y las que no, ¿vale? Me puedo dejar algún píxel por ahí y no me estoy enterando. ¿Por qué? Porque el color de la piel y el blanco que tiene Sai de fábrica en el fondo pues son muy parecidos. Y tanto para el color de la piel como si queréis utilizar un color blanco o rubio o cualquier colorcito que sea muy claro. Como se pega mucho al color blanco de fondo, no podéis ver la diferencia. Entonces, yo recomiendo esto, tener siempre una capa debajo de contraste. ¿Veis? Como aquí, por ejemplo, yo me he salido de la línea y no me estaba ni dando cuenta cuando tengo la visualización quitada. Entonces yo recomiendo esto, o hacer una capa de contraste, o que en vez de empezar a pintar ya con el color que vosotros queráis, por ejemplo, esta muchacha pues tiene un color de piel normal, ¿no? En vez de ponerle ese color, cogéis cualquier otro que sea muy oscuro y os ponéis aquí, y os ponéis a pintar, ¿vale? Aquí pues sí, yo puedo ver enseguida si me estoy pasando de la línea o no y lo puedo corregir. Así. Que vale, este no es el color de su piel, pero posteriormente nosotros lo podemos retocar, ya sea desde el filtro saturación, aquí, vamos a ir buscando, y le podemos dar un colorcito más normal, o con otra opción que ya os explicaré ahora un poco más adelante. Yo aún así recomiendo esta, porque considero que a veces tener todo el rato un fondo blanco como que nos puede alterar un poco la visión que tenemos en general del dibujo que estamos haciendo. Entonces, a mí al menos me ayuda mucho tener siempre una capa de un color más oscuro para ir quitándola y poniéndola y viendo el contraste que hacen unos colores con otros. Después de esto, lo siguiente que tenemos que hacer, que es muy importante porque esto es una de las cosas que nos va a ayudar a agilizar todo el proceso. Nos vamos a donde tenemos el line art, sea grupo, sea una sola capa, da completamente igual. Y le damos a esta opción, Selection Source. En español me parece que tendría que poner algo como fuente de selección o alguna cosa parecida. Le damos y entonces el grupito o la capa se pone de color verde. Esto es que lo hemos hecho bien entonces. Seguidamente nos vamos al bote de pintura y también aquí abajo le damos a Selection Source. Además también, según lo abiertas, lo cerradas, lo finas o lo gruesas que sean vuestras líneas, la barrita esta de la tolerancia de color la podéis bajar. Si tenéis unas líneas muy finas o muy abiertas, aconsejo que lo dejéis en un valor pequeñito. Si por el contrario vuestras líneas son bastante cerradas y de un grosor mediano, como suelen ser las mías, yo con un valor de entre 60 y 80 trabajo muy bien. Ya
pasando de 100 ya se me suele salir bastante. Yo lo dejaría alguna cosa así, pero id probando y a lo que se adapte mejor a vuestras líneas. Entonces, hacemos una nueva capa. También recomiendo separar los colores, en grupos. A ver, yo trabajo mejor así, se me hace más organizado. ¿Que a vosotros no os hace falta? Pues genial, ya está. Podéis hacer una capa simplemente. Yo hago un grupo de capas y entonces ahí dentro ya meto la capa del color que quiero poner. En este caso aquí, pues vamos a empezar con los ojos, por ejemplo. Bueno, no, con los ojos no, vamos a empezar por la piel mejor, que así tardamos menos en enseñaros esto. Desde aquí cogemos el bote de pintura y seleccionamos el color que queramos utilizar. Yo, por ejemplo, pues voy a hacer la piel, la pillo de aquí de la referencia y me acerco un poquito para ver las cosas mejor. A lo mejor no tanto. Bote de pintura en mano, Selection Source aquí, Selection Source en la capa de Line Art y directamente posicionados en la nueva capa donde queremos poner el color, hacemos clic en el espacio y se rellena solo de golpe. Uy, ¿veis? Aquí tengo la tolerancia demasiado alta. Vamos a bajarla un poco. Esto es normal porque las líneas de aquí son muy finas, pero ¿veis? Se ha pintado un gran espacio aquí. Podemos seguir con la mano, cada dedito, aquí queda un poquito esto, la otra mano y las piernas. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Y veis qué rápido se pinta esto? Esto es el proceso que tenéis que utilizar para poder poner todos los colores base en nada y menos de tiempo. Cosas malas que tiene este método, pero como cualquiera de los otros métodos, es que muchas veces suelen quedar algunos pixelitos por ahí perdidos y es por cuestión de la tolerancia. Por eso os digo, siempre que podáis tener la tolerancia lo más alto que os permitan vuestras líneas. Aquí, como podéis comprobar, queda un pixelito que está todavía oscuro. Por esto, además, es por lo que recomiendo poner un color de contraste, porque así podéis ver aquí, se me sale más oscuro y entonces veo que me falta un píxel por pintar. Con lo cual, cojo cualquier herramienta de pintura, ya sea un lápiz, el pincel, lo que queráis, y repaso en busca de píxeles, aquí veis, y aquí, que se me hayan quedado sin pintar. Aquí, por ejemplo, aquí debajo. ¿Que esto también se ha pintado y no lo queremos? Pues vamos a utilizar el mismo método. Cogemos el bote de pintura, aquí como las líneas son muy finitas probablemente tenga que bajarlo bastante, y para borrar le damos a este cuadrito. Este cuadrito lo que hace es color transparente, digamos, o sea, convierte cualquier herramienta en un borrador y el bote de pintura también funciona así. Con lo cual, bote de pintura, esto de la transparencia, le damos y nos lo ha borrado de golpe. ¿Veis? Sí que siempre quedan algunos píxeles por ahí sueltos, pero es lo que hay. Hay programas que tienen mejor tolerancia en este tipo de aspectos y Sai, bueno, pues no tiene una tolerancia tan buena, encuentra enseguida los píxeles sueltos. Y este es el proceso para poner todos los colores base de manera súper rápida. ¿Que siempre os quedan píxeles sueltos? Bueno, pero es que en cualquier programa os va a pasar lo mismo. Así que nada, voy a seguir yo para adelante y voy a seguir poniendo colores base. Y así es como se ve una vez tenemos ya todos los colores puestos. Como veis, yo aquí soy muy organizada, me hago siempre grupitos de capas. Si no los necesitáis, perfecto. Y si tenéis que hacer más, pues también perfecto. Vale, entonces una vez tenemos ya todos los colores base colocados, pues viene lo más divertido. Sombrearlo todo. Bien, vamos a irnos, por ejemplo, a la capa de la piel, ¿vale? Esta en concreto, que es la que tiene el color. Y entonces aquí, para aplicar las sombras podéis utilizar dos métodos. O crear una capa nueva y darle aquí a la opción de Clipping Group, o máscara de recorte podría ser en español, no estoy segura. Y entonces, si lo habéis hecho bien, aparecerá aquí un trocito rojo. Y si no, directamente, en vez de hacer una capa nueva, estando en la capa de color base, le dais aquí a Preserve Opacity. Tendría que ser algo como conservar opacidad o alguna cosa parecida, ¿vale? Y entonces nos sale aquí
una palabrita como que la capa está bloqueada y ya no nos vamos a salir de ella. A mí me gusta más la primera opción porque soy un poco insegura a la hora de colocar sombras y entonces si me equivoco y tengo que rehacer alguna cosa me es más fácil así. Ahora veréis la diferencia. Bueno, tenemos esto, pues nos cogemos el color de las sombras que queramos utilizar. Yo me suelo guardar aquí unos cuantos y de ahí luego acabo editando el color. Pillamos cualquier pincel que queramos y nos ponemos a sombrear. Chon, chon, chon. Como veis, yo estoy haciendo muchas líneas, o sea, estoy moviendo mucho el lienzo. Aquí, como veis, estoy saliendo de la línea, pero no se pinta. ¿Por qué? No es que no se pinte, es que la capa esta está clipeada, es decir, está fijándose solo en la de abajo, ¿sabes? La que tiene aquí debajo. Lo que hace entonces es que si yo quito la opción de Clipping Group, aquí se ve todo lo que yo he pintado. Si la vuelvo a colocar, le estoy diciendo a la capa que se vea solo las cosas que están justo encima de la capa de color base. Entonces, la diferencia con la segunda opción es que directamente si le damos a Preserve Opacity, sí que estoy trabajando en la misma capa. ¿Veis? Y igualmente no me salgo de la línea porque el Preserve Opacity lo que le dice a la capa es que de todo lo que ya está pintado en ella, que no se salga de esos márgenes. Entonces yo estoy intentando pintar aquí ahora mismo lo que es en la zona del pelo y no funciona. ¿Por qué? Porque solo se pinta en lo que ya tenemos en la anterior capa. Claro, si yo aquí me equivoco y me pongo a borrar con la goma, pues aparece un color blanco borrándolo todo. Por eso yo prefiero el primer método, porque si la cago, pues lo puedo arreglar más fácilmente sin tener que estar aquí otra vez volviendo a pintar toda la piel. Así que vamos a arreglar esto. Cogemos otra vez el colorcito de la piel base y pintamos. Ah, se me ha olvidado decir antes que el color de la capa de contraste está en azul. No tenéis por qué ponerlo azul precisamente. El azul es elección mía porque no me molesta a los ojos. Podéis utilizar grises, podéis utilizar rojos si a vosotros os va bien. Yo no lo recomiendo. Tiene que ser un color que no os vaya a hacer daño a la vista. Con lo cual tendría que ser poco saturado y ni muy oscuro ni demasiado claro. Pero vosotros poned el color que os vaya mejor. Dicho esto, también os quiero dar otro consejo a la hora de sombrear. Y es que normalmente hay un error típico en los principiantes, sobre todo, que no es bien error. El problema es que se convierte en error cuando sobreabusas de esta opción. Y es que muchas veces los principiantes cogen el color base y entonces, en una capa nueva para hacer las sombras, utilizan la opción de capa de multiplicar. Bueno, el modo de capa, perdón. Que el multiplicar lo que hace es que, aunque tú tengas este color, cuando pintes encima de otro se mostrará más oscuro, ¿veis? La diferencia aquí es poca porque es un color muy clarito, pero la notáis, ¿verdad? Entonces, el problema es esto, que muchas veces los principiantes tienden a coger el color base, ponerlo en multiplicar y ya está. Y con esto voy a hacer las sombras y que quede como quede. Y no, sí que está bien saber que existe el modo multiplicar y lo podéis usar muchas veces en los dibujos, pero no abuséis de él. Yo, en mi opinión, no lo utilizaría especialmente para las sombras. A lo mejor sí en algún color concreto, como por ejemplo los rojos, que a veces es complicado dar con un buen tono de sombra y entonces hay que acabar mezclando. O cuando hay que poner, por ejemplo, algún patrón y le queréis poner transparencias o cosas así. Si no, intentad no sobreutilizar esta capa y siempre poned las sombras jugando vosotros mismos aquí en la rueda de color. Segundo consejo para cómo elegir las sombras es que normalmente para que queden más realistas la sombra tendría que tener un cierto tono a lila o a azul. Entonces, si tenemos aquí el color base de la piel, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería la gama cromática o como queráis llamarlo. Entonces podemos, por ejemplo, moverlo un poquito hacia allí para que
ya vaya tirando más hacia la zona de rosas, lilas y azules. Y desde aquí pues jugar un poco. No hay una regla en concreto sobre cómo elegir el tono perfecto para las sombras. Eso tiene que ser según vuestros gustos. Hay gente que las hace muy suavitas, hay gente que las hace muy contrastadas. Entonces es cuestión de gustos vuestros. Yo, por ejemplo, voy a poner este y voy a hacer un poquito de sombra. ¿Que me parece bien? Perfecto. Que no hay por qué volver a buscar el color aquí. Podemos hacer uso de la saturación y el cambio de la gama. Y desde aquí decimos, bueno, pues la quiero todavía más lila, pues la muevo para allí. Que la quiero más oscura y más saturada para que brille más el color, pues seguimos jugando con esto y así no hay que estar todo el rato buscando tener el color perfecto aquí. También otra manera de conseguir que la sombra sea de un cierto tono azulado es que cojáis, por ejemplo, el color de la base y aquí, si os acordáis del primer tutorial, en la cajita del Scratchpad, ponéis el color base y entonces ponéis pues un poco de lila, así al lado, o de azul, o más o menos de un tono así. Y cogéis algún pincel que os sirva para mezclar y hacemos así, mezclamos aquí mismo. Y entonces, por ejemplo, podríamos coger este color que ha quedado en medio, de mezclarlos a ellos dos. Irnos a hacer las sombras y utilizar este. Es una opción, por ejemplo. El último consejo que os voy a dar para sombrear es que tengáis siempre en cuenta desde qué lado de la imagen proviene la luz. Entonces vamos a coger un color un poquito más oscuro para que veáis. Yo, por ejemplo, en este caso, pues me he planteado que la luz venga desde aquí. Esto es un sol, aunque no lo parezca. Entonces la luz vendría de este lado. Como esto es un poco a vuestro gusto personal, podéis utilizar no solo un foco de luz, podéis tener varios. Y entonces se crean lo que suelen ser las sombras de estudio, que no tienen una dirección definida, pero sí que se nota que hay focos de luz que vienen o más de un lado o más del otro. Yo suelo utilizar este tipo de luces, así puedo tener un poco más de juego con las sombras. Entonces, teniendo en cuenta siempre que, por ejemplo, aquí la mayor luz va a venir desde este lado, nos vamos a la capa donde queremos poner las sombras. Y si la luz viene de aquí, lógicamente, este pelo va a cubrir parte de la cara. Y, por ejemplo, la cosita esta que tiene aquí en la frente, pues va a proyectar la sombra hacia este lado. Porque si, por ejemplo, cuando yo quiero pintar la mano, lo normal es que si la luz me viene desde la izquierda, la sombra acabe siendo toda la parte de la derecha de la mano. Así a grosso modo. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Que si aquí estoy dando a entender que la luz viene desde la izquierda y en cambio ahora esta mano la sombreo así, aquí estoy dando a entender que la luz viene desde abajo y de la derecha y no tiene lógica tener dos focos tan dispares dentro de la misma figura, porque es imposible que las luces quedaran así al natural. Entonces, mi consejo es que tengáis en cuenta que tiene que haber un cierto foco de luz general, pero que también podéis jugar un poco e imaginaroslo como si fuera un estudio de fotografía donde suele haber siempre 2 o 3 focos, pero teniendo siempre en cuenta eso, que tiene que haber uno que sea el más general, que sea donde va a provocar la mayor parte de sombras. No os puedo aconsejar sobre cómo colocarlas, y en el sentido de cómo colocarlas me refiero a justo dónde, es decir, si hacer, por ejemplo, todo este trozo en sombra o hacer solo esta parte. En eso no os puedo ayudar mucho porque todavía no encuentro una manera buena de describir cómo yo elijo dónde quiero que haya sombras y dónde no. Eso yo creo, en mi opinión, es algo que se aprende a base de mirar mucho por internet, fijarse mucho en los artistas que te gusten, intentar reproducir lo que ves a tu manera y ya está.
Al menos así es como aprendo yo. Si algún día se me ocurre una explicación mejor, bueno, pues ya haré otro tutorial explicándolo. Como último inciso, entonces, os quiero recordar, más que recordar, no he explicado los modos de capa en capítulos anteriores, más que nada porque son muchos y cada uno tiene un efecto distinto a los que yo creo que no sabría ponerle palabras muchas veces. Entonces, considero que esto es mejor que vosotros lo probéis, vayáis marraneando, como me gusta esa palabra, y entonces encontréis exactamente qué es lo que hace cada uno. Yo más o menos os puedo decir que multiplicar siempre os hará el color más oscuro. No sé si podéis ver muy bien el cambio porque aquí queda muy suave, pero se queda más oscurito. Screen, digamos que lo hace más claro. Overlay también es una manera de hacerlo más claro, pero es que esto no es un buen ejemplo con la piel, así que probadlo vosotros. Luminosity también os lo hace más claro, pero es otro grado de dar luz. El Shade es parecido al Multiply, pero es un poco diferente. Y el Lumi Shade, pues igual, da mucho contraste. Esto sobre todo sirve para jugar un poco con las luces, cuando queráis hacer efectos de brillos o de ciertas sombras, o para saturar un poco el color, cosas así. Probadlo en vuestros ordenadores y yo creo que es la mejor manera en que aprendáis qué es lo que hace cada uno. Y con esto me despido por hoy, gente. Si queréis ver el proceso completo de cómo dibujé y pinté esta ilustración, pasaros por el vídeo que os dejo aquí. Espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos artistas y si eres nuevo en mi canal, suscríbete para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Hasta la próxima, cuidaos mucho.